Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Libro 1. Capítulo 13. Oh dioses, me desperté esta mañana alrededor del mediodía, me desmayé en mi baño, que estaba cubierto de vómito. Demasiado alcohol por lejos, entonces es la 1:30 p.m. y necesito escribir Forget Destiny como, ahora. Maldita Navidad que se interpone en el camino. En el último capítulo, aprenderás cosas en este, pero cuando algo parezca mal, como que hayan comprado un lugar sin mirar, agárrate a ello y pregunta por qué. Pero no asumas simplemente que es un error mío. Fue puesto ahí por una razón. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Pachumaster. Capítulo 13. Si esperábamos que el albergue tuviera mejor aspecto al llegar la mañana, nos quedamos decepcionados. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando el aire frío entró por las ventanas rotas. En el sofá, Ruby se acurrucó más cerca de su hermana, la chica más alta abrió un ojo mientras bostezaba. ¿Qué hora es?, preguntó Jan. Buenos días, me encogí de hombros y me levanté. Los huesos de mi cuello crujieron cuando moví mi cabeza de un lado a otro, el suelo me había proporcionado tanta comodidad como esperaba. Es decir, ninguno. Pero tenemos el día libre, así que realmente no importa. Jan probablemente no escuchó una palabra de lo que dije. Simplemente se dio vuelta, arrastrando la forma de Ruby con ella y comenzó a roncar de nuevo. Podría haber sido una linda escena si no fuera por el gruñido que soltó una maga furiosa mientras caminaba por el suelo y le daba una rápida patada en la espalda a Jan. Arriba, espetó, levanten todos. Ren, haz que se detenga. Weiss los ignoró a los dos, su cabello ondeando furiosamente mientras se giraba y se paraba con las manos en las caderas. No tenemos ningún día libre, dijo, tenemos que intentar solucionar este error. Extendió los brazos hacia las paredes. Necesitamos recuperar nuestro gravamen y luego matar a ese NPC tramposo. Bien, Jan bostezó mientras se levantaba, levantando a Ruby con ella y esperando hasta que la niña más joven estuviera despierta para bajarla. Entonces, ¿solo estamos cazándolo? ¿Eso realmente servirá de algo?, preguntó Ren. El monje se quedó de pie con su habitual expresión tranquila, pero no creo que nadie hubiera visto su cabello de cama como yo. Su mechón rosa estaba completamente fuera de control, y Jan y Ruby parecían incapaces de apartar la vista de él. Firmamos un contrato para este lugar, continuó, tendremos que ver cuáles son los términos y cómo podemos retractarnos del acuerdo. Tiene que haber algún tipo de cláusula para que él mienta, dije. Eran bastante comunes, especialmente porque no se podía tener gente vendiendo cosas que sabían que eran defectuosas. La tienda de mamá tenía una política de devoluciones, mientras que papá siempre estaba dispuesto a reparar cualquier daño que sufrieran sus herramientas durante el primer mes o dos. Ruby, ¿recuerdas lo que había en el contrato? La chica se tocó la barbilla con un dedo, pero supe por la mirada preocupada en sus ojos que los resultados no iban a ser algo que quisiera escuchar. No lo recuerdo, Jan, ¿te acuerdas? Las cejas de Jan se fruncieron mientras dudaba. Recuerdo que nos los mostró y luego comenzamos a leerlos. Aunque no recuerdo haberlos leído. Increíble. Weiss estalló en un instante, la escarcha se deslizó de las puntas de sus dedos mientras golpeaba sus manos. ¿Qué tan idiotas pueden ser ambos? ¿Qué clase de persona no lee el contrato que están a punto de firmar? Ese era nuestro gravamen que quizás hayan firmado. Ruby se debilitó bajo el diluvio, pero ni siquiera yo estaba seguro de si debía acudir en su ayuda. ¿Cómo pudo no haber leído el contrato? Era joven y un poco ingenua a veces, pero nunca había sido completamente estúpida. Ruby sacudió la cabeza y dio un paso atrás. No, dijo, yo sabía que teníamos que leerlo. Lo estaba hablando muy en serio, lo prometo. Jan se volvió hacia su hermana con los ojos muy abiertos, estoy segura de que dijimos que queríamos verlo, incluso recuerdo haberlo recogido. Yo también, gruñó la rubia y se frotó la frente. Dijimos que queríamos algo de tiempo para repasar los detalles antes de firmar. Entonces, ¿por qué no lo recuerdas? Weiss gruñó. Azur.
Los ojos de Ruby se abrieron de golpe. Azure dijo que no necesitábamos leerlo. Hice una mueca ante eso, especialmente la mirada esperanzada en el rostro de Ruby. Naturalmente, la excusa no sirvió de nada para Weiss, quien inconscientemente convocó un trozo de hielo en su ira. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 fragmentos de hielo. ¿Y le creíste? Ella aulló. Por supuesto, él diría que no necesitas leerlo. Es un sinvergüenza y un mentiroso, pero incluso si no lo supieras, ¿por qué habrías aceptado su palabra? No lo haríamos. Jan se paró frente a Ruby, dejando clara su posición mientras miraba a la chica de pelo blanco. Normalmente no lo haríamos, no sé qué nos pasó, ¿de acuerdo? No somos idiotas, Weiss. Pero simplemente le creíste cuando dijo que no necesitabas leerlo. Por supuesto, qué comprensible. ¿No hicimos nosotros lo mismo? Pirra se interpuso entre los dos antes de que algo pudiera salir mal. Nosotros también le creímos, aunque deberíamos haber pedido ver la propiedad primero. Hubo algo que me molestó anoche, pero creo que finalmente me di cuenta de qué era. Todos guardaron silencio mientras mirábamos hacia el campeón pelirrojo. Bien. Yo pregunté. ¿Qué es? Pirra suspiró y se cruzó de brazos. Creo que Azure nos atacó. ¿Qué? Eso sonó ridículo. El tipo había estado frente a nosotros todo el tiempo y ¿qué habría podido hacer contra héroes como ellos? Además, había sido vendedor ambulante. Si sus estadísticas fueran como las de mi madre, entonces nunca habría podido lastimarnos. ¿Quieres decir que usó algún tipo de habilidad con nosotros? Preguntó Weiss. ¿Usó algo para hacernos aceptar algo que no queríamos? ¿Eso o simplemente su carisma?, murmuró Ren. Imposible, se rió Weiss. ¿Cómo podría un NPC tener más carisma que un equipo lleno de héroes? Teníamos un caballero con nosotros para llorar en voz alta. No pude mirarlos a los ojos ante eso. ¿Pero por qué haría algo así? Yo pregunté. ¿Estás bromeando? Lo hizo, Ark, porque es un asqueroso estafador que quería nuestro gravamen. ¿Sigues de su lado después de lo que nos ha hecho? Podrían ser las secuelas del carisma de Azure. Pirra puso una mano en mi brazo. Debería desaparecer pronto. Weiss resopló y lanzó los brazos al aire, pero las palabras de mi amiga hicieron poco para calmarme. No fueron las secuelas, ni lo que ella pensara que fuera. Sabía exactamente por qué me resultaba tan difícil creer cómo Azure nos había engañado. Fue porque era parte de la casta laborista. A pesar de quejarme constantemente de ello, había cedido al mismo clasismo que odiaba. Había confiado en Azure no por sus méritos ni por cualquier otra cosa, sino por lo que era. Confié en él porque no era un héroe. Porque, para mí, solo las castas superiores sentían la necesidad de engañar a la gente honesta. Dioses era un idiota. Fuiste la única persona que empezó a sospechar, le dijo Reina Weiss. ¿Qué fue lo que te hizo no confiar en él cuando nos habló del salón? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Admito que incluso yo estaba emocionado ante la perspectiva, pero simplemente no tenía sentido a nivel intelectual. Mi cabeza se animó cuando grité. Weiss, tu estadística más alta es la inteligencia, ¿no? El mago se giró hacia mí y arqueó una ceja. Lo es, admitió encogiéndose un poco de hombros. ¿Por qué? Creo que veo de dónde viene Kaune, interrumpió Ren. Es posible que nos abrumara con su carisma, y el único que tenía alguna defensa eras tú mismo, y solo cuando su oferta chocó con tu inteligencia. Eso es ridículo, Weiss sacudió la cabeza. Si bien podría funcionar, simplemente no hay manera de que un NPC tenga un nivel lo suficientemente alto como para afectarnos de esa manera. El carisma funciona como una sugerencia, no es control mental. A menos que la discrepancia fuera lo suficientemente grande, señalé. Mi madre es comerciante y siempre decía que el carisma es más fuerte cuanto más tienes sobre el de otra persona. Pero incluso si todos tuviéramos carisma de estadística D, nuestra ventaja de nivel nos daría más de lo que un NPC podría tener. Los NPC son de bajo nivel porque no enfrentan desafíos crecientes. Si bien pueden ganar exp al crear o hacer su propio trabajo en la mayoría de los casos, el trabajo no aumenta en dificultad ni otorga mayores recompensas. Los héroes, por el contrario, luchan regularmente contra Grimm, cada vez más fuerte. Sabía lo que quería decir.
Era algo que enfrentaban todos los miembros de la casta laborista. Cuando era más joven, el acto de hacer una espada de hierro me había dado un nivel completo de experiencia. Ahora, la ganancia apenas se notaba. Mi padre tenía un nivel inusualmente alto para un herrero, pero incluso él solo tenía el nivel 24. Cuando un héroe no obtenía suficiente experiencia de cierto Grimm, podía simplemente ir a cazar a otros más fuertes. No fue lo mismo para nosotros. Un herrero no podía simplemente ir a cazar minerales o metales raros, tenías que ver qué te llegaba. Lo que la gente pedía y lo que la vida tenía reservado. Bueno, tal vez sea una excepción porque trabaja en Beacon. Me encogí de hombros. Tiene que haber alguna razón, sé que suena poco realista pero es lo único que se me ocurre. Es todo lo que tenemos, asintió Ren. Ruby y Yang fueron completamente engañados y no creo que normalmente caigan en algo así. No lo haríamos. Susurró Ruby. Como dijo Weiss, el carisma funciona con el poder de la sugestión, continuó el monje, no puede obligarte a hacer cosas que no quieres hacer, pero todos queríamos creer que el trato era bueno. Quería confiar en él y debió haber jugado con eso. Cuando llegó el momento de firmar el contrato, me imagino que Ruby y Yang estaban tan ansiosos por creerle que su carisma incluso fue capaz de engañarlos para que ignoraran su sentido común. Normalmente te convence de gastar un poco más en una tienda, coincidió Pirra, o te hace confiar en alguien un poco más de lo que normalmente lo harías. Supongo que en este caso todos estábamos tan desesperados por creer que el trato era genuino que nos vencimos a nosotros mismos tanto como él a nosotros. Tiene que haber reglas contra eso, miré a cada uno de ellos. Quiero decir, estaríamos en problemas si atacamos a alguien más en la academia. Dudo que esto sea muy diferente. Seguramente los hay, dijo Pirra. Solo necesitamos encontrar a Azure y luego a un maestro. También deberíamos revisar el contrato. Ruby, ¿podrías ir a buscarnos una copia? Ese sí. Ruby corrió hacia su ropa, poniéndosela entre toses mientras Ren y yo apartábamos la mirada firmemente. Ella se fue 1 o 2 segundos después y salió corriendo por la puerta principal en su afán por redimir su nombre. No pensé que ella necesitara, si esto era algo que Azure nos había hecho entonces seguramente la culpa era de él. O yo era el caballero, o eso pensaban mis amigos. Habrían confiado en mí para defenderlos contra el ataque basado en el carisma. Lamentablemente, fue mi peor estadística con un patético 10. Yang y Weiss, continuó ordenándonos Pirra con la calma de alguien acostumbrado, ustedes dos deberían ver si pueden encontrar a Azure o al gremio de comerciantes. El resto de nosotros esperaremos aquí y veremos qué se puede hacer. Sobre este lugar. 1 o 2 horas para explorar el lodge habían revelado algunas cosas nuevas, aunque ninguna de ellas era particularmente buena. Azure había mentido completamente sobre el agua, que no funcionaba en absoluto gracias a que algunas tuberías estaban rotas. Eran cosas bastante simples, hechas de cobre y que utilizaban un sistema de alimentación por gravedad para detener o permitir el flujo de agua desde un recipiente exterior que tendríamos que llenar de vez en cuando. Aparte de eso, y del estado general deteriorado del edificio, el lugar parecía haber sido un bonito ayuntamiento en su época. Era lo suficientemente espacioso para nosotros 7 y tenía algunas habitaciones adicionales como cocina, baño y sala de estar. Ren y Nora estaban limpiando eso en ese momento, ya que era prácticamente la única habitación que podíamos utilizar. Necesitaremos un poco de madera para las ventanas, suspiró Pirra mientras se acercaba a mi lado. Tengo la sensación de que reemplazar todo el vidrio estará fuera de nuestro presupuesto, por lo que deberíamos taparlos por ahora. Tal vez podríamos cortar un poco de madera del bosque esmeralda. Pirra sonrió y asintió. No tenía idea de cómo podía estar tan optimista en esta situación. Sentí que personalmente les había fallado a todos al defender a Azure. Había confiado en él sin más motivo que el prejuicio, y eso nos había costado el gravamen que tanto nos había costado ganar. Ruby casi había muerto para que pudiéramos ganar la mayor parte, y ahora ya no estaba. No deberías culparte por lo que pasó, dijo. Me reí. Soy tan obvio. Solo porque es lo que todos estamos pensando.
Me he estado culpando toda la mañana y sigo viendo la cara frustrada de Ren, o como Ruby se alejó de nosotros antes. Pirra negó con la cabeza. Todos cometimos un error aquí. La culpa no es tuya, Haune. Tampoco es mía por seguir la corriente, ni la de Waze por no confiar en sus instintos, ni la de Ruby por dejarse engañar. Deberíamos haber pedido verlo. Y simplemente nos habría dicho que no era necesario. Es fácil ver lo que se podría haber hecho en retrospectiva. Por ahora, debemos aprovechar lo que tenemos. Tienes razón. No había nada que pudiéramos hacer por ahora y, al final, probablemente no importaría de todos modos. La escuela recuperaría el edificio y obligaría al gremio de comerciantes a devolverles su derecho de retención. Una conmoción en la otra habitación llamó nuestra atención, los sonidos de Yang y los demás regresando atrajeron a todos en esa dirección. No tuve oportunidad de preguntar qué habían encontrado. Sus caras lo decían todo. Tenemos un problema, suspiró Waze. Azure no existe. El shock me recorrió y mis ojos se abrieron cuando Pirra y yo compartimos una mirada. Pero tiene que hacerlo, dije. ¿Estás seguro de que la gente simplemente no lo conoce porque no es un héroe? Buscamos el registro de Beacon. Contiene el nombre de cada estudiante, cada miembro del personal e incluso cada NPC en el campus. El académico que trabaja en la biblioteca fue muy claro al decir que no hay ningún vendedor ambulante que coincida con ese nombre. Hay un estudiante llamado Azure, intervino Jan, pero es un guerrero, y una ella. Incluso fuimos al gremio de comerciantes para preguntar, y afirman que nunca han tenido un miembro con ese nombre. Bueno, lo harían, dije y agité una mano. No van a admitir que nos estafaron. Ahí radica nuestro otro problema, suspiró Waze y le tendió una mano a Ruby. La Reaper sacó algo de su capucha y se lo entregó al mago. Ella a su vez me lo tendió. Es el contrato, dije, mirándolo brevemente antes de dejar que Ren le echara un vistazo. Él era, con mucho, la mejor persona que yo para detectar cualquier cosa. ¿Qué tiene de malo? Mire quién es el proveedor, dijo Waze. Los ojos de Ren se abrieron cuando me miró. No es el gremio de comerciantes. Somos los compradores, pero el vendedor es alguien llamado TRE. Es un acrónimo de gremio, todavía no hemos podido determinar cuál. El gremio de comerciantes nos aseguró que no venden guildas, nunca lo han hecho, nunca lo harán. Entonces, ¿alguien pretendía ser parte del gremio de comerciantes? Yo pregunté. Ahora que lo pienso, realmente no había manera de estar seguro de nada aquí. Tal vez había tarjetas oficiales del gremio o algo así, pero no sabíamos nada de ellas y simplemente habíamos tomado sus palabras al pie de la letra. ¿Esto cambia algo? Significa que el acto de desaparición de cierto NPC es irrelevante, suspiró Waze. No nos vendió la sala. Fue este gremio TRE, con el que ahora estamos contratados. Luego acudiremos a ellos y les presentaremos el mismo trato. Pirra se cruzó de brazos y frunció el ceño. No importa a quién le compramos esto. Aún así nos mintieron y Beacon seguramente gobernará de nuestro lado. Lo harían, añadió Waze, si el contrato incluyera alguna mención de daño. ¿Qué? Ella tiene razón, murmuró Ren, el contrato dice que la sala estaba en perfectas condiciones y que estuvimos de acuerdo con eso. Está tan escondido que no hay forma de que Ruby o Yang lo hubieran visto. En ese momento lo habrían rechazado. Leyeron hasta aquí. Azure ya debe haberlos convencido en ese momento. Pero el Guildal es un completo desastre, extendí los brazos, sin saber exactamente hacia dónde debía señalar. Hubo daños por todas partes. Y hasta donde cualquiera sabe, fuimos nosotros quienes lo causamos. Una historia sobre un gremio de amigos que destroza un Guildal, refunfuñó Yang. Suena familiar. Era la misma historia triste que Azure nos había contado como explicación de por qué necesitaba vender la sala. Y ahora aquí estábamos, expuestos a ser marcados como las siguientes personas en esa historia. Con un gruñido frustrado, me giré y pateé un trozo de madera, viendo cómo se hacía añicos contra la pared. No solucionó la situación, pero seguro que se sintió satisfactorio. Lo que pienso exactamente, dijo Waze arrastrando las palabras. Bueno, ¿no podemos encontrarte y rescindir el contrato? Nora preguntó. Podríamos perder el salario del primer mes, pero podríamos volver a quedarnos en los dormitorios comunitarios.
Estoy seguro de que si lo intentáramos, el gremio afirmaría que todo el daño causado fue causado por nosotros y que debemos repararlo o seremos reportados a Viacom. Espetó Weiss. Y en caso de que te lo preguntes, verificamos cuál sería el castigo para nosotros si devolviéramos un Gildal en este estado a Viacom. No es la expulsión, pero se esperaría que pagáramos para que todo fuera reparado, y si podemos. Entonces nunca se nos permitirá graduarnos. Así que le pregunté, ¿estamos atrapados con eso? La única vía de escape que veo es que sigamos pagando el alquiler y al mismo tiempo reparemos el edificio. Si podemos llevarlo a un estado en el que esté prácticamente reparado, entonces podremos rescindir el contrato sin riesgo. Si se solucionará, entonces sería mejor continuar con ello. Solo pensar en eso fue suficiente para que se me volviera el estómago. Esos bastardos se habrían salido con la suya. Tenía que haber alguna manera de meterlos en problemas por esto. Deberíamos al menos intentar encontrar a quien le hemos vendido nuestras almas. Ciertamente, dijo el mago. No pudimos encontrar nada, pero queríamos regresar y explicar la situación. Estoy seguro de que podemos reducirla si revisamos el registro nuevamente. Puede que tome algún tiempo ya que es un acrónimo, pero lo lograremos. La pregunta es ¿qué podemos hacer con esa información? ¿Qué podíamos hacer? No teníamos pruebas de lo que nos había pasado ni de cómo nos habían engañado. Por otro lado, podrían amenazar con revelar a Viacom lo que le habíamos hecho al Gildal. Nos enfrentábamos a un gremio del que ni siquiera sabíamos el nombre, que tenía un vendedor ambulante a su cargo, que era tan poderoso que podía engañar a los héroes, y que aparentemente tampoco existía. Estábamos luchando contra las sombras aquí. Un enemigo al que no sabíamos cómo enfrentarnos. Maldita sea, gruñí. No tenemos nada. Tenemos un ayuntamiento, Weiss indicó el edificio con un movimiento de la mano. Y mientras sigamos pagando por ello, no espero que haya ningún problema. Por mucho que odie admitirlo, tal vez deberíamos sacar lo mejor de una mala situación. Es todo lo que realmente podemos hacer, suspiró Yang. Es un desastre total, pero podemos intentar mejorarlo. ¿Pero podemos? Preguntó Ren. El contrato establece que tenemos que utilizar sus trabajadores aprobados para repararlo. Llámenme cínico, pero tengo la sospecha de que no solo serán incompetentes, sino también extorsionadores. Y pensar que Azure había dicho que era porque les preocupaba que contratáramos artesanos poco capacitados y lo empeoraríamos. Por supuesto, eso también era solo otra parte del truco. Ya nos estaban cobrando el alquiler, también podrían amenazarnos con reparaciones costosas. Era una especie de ridículo esquema piramidal en el que estábamos firmemente atrapados en la base. Entonces simplemente no hacemos ninguna reparación. Yo dije. Diablos, podemos quedarnos en los salones comunales si queremos. No necesitamos esto. Entonces simplemente atraerán a Viacom hacia nosotros, señaló Ren. Quieren nuestro gravamen, no creo que nos permitan interferir con eso. Siempre pueden simplemente decir que estaban preocupados por el daño causado y que por eso sintieron la necesidad de traer a los maestros. Entonces, no podemos repararlo y no podemos no repararlo. ¿Deberíamos simplemente darles todo nuestro dinero ahora y terminar con esto? No, la sonrisa de Weiss se volvió malvada. Se echó un poco de pelo detrás de ella, se cruzó de brazos e inspeccionó el destartalado pasillo. De hecho, comenzamos nuestras reparaciones de inmediato. Pero no podemos, dijo Pirra. Solo se nos permite utilizar a su gente para reparar el daño. ¿Y qué daños hay? Por lo que puedo ver no hay ninguna lista de daños en el contrato, después de todo, esto estaba en perfectas condiciones, ¿no? Weiss pasó junto a mí y se paró frente al baño. Por ejemplo, oficialmente solo nosotros y el TRE sabemos que las tuberías están rotas. Si las reparamos nosotros mismos, no tendrían forma de probar que rompimos el contrato, aparte de admitir que las tuberías se rompieron antes de que nosotros nos mudamos. Eso nos permitiría aprovechar esa información para liberarnos. Eso fue todo. El fuego nadó por mi sangre mientras miraba alrededor del pasillo roto.
Cada pequeño detalle que podíamos reparar ahora era algo por lo que no podían cobrarnos, y un paso más hacia estar libres de este lugar por completo. Si pudiéramos arreglar todo, entonces podríamos irnos, o podríamos quedarnos. El Unterslodge sería un salón perfecto para nosotros si no fuera por todos los problemas. Si se dan cuenta, seguramente enviarán a alguien para que haga un itinerario y registre todos los daños, advirtió Ren. Podemos salirnos con la nuestra ahora mismo, pero tendremos que ser rápidos. Bien, asentí, entonces no perdamos el tiempo. Ya Minora, quiero que salgan a cortar madera en el bosque. Traigan todo lo que puedan traer aquí lo más rápido posible. Ruby, ¿puedes? Ve y busca algunos martillos y clavos, tan rápido como quieras. El reactor asintió y salió por la puerta casi al instante. Wei. Vaya, Wei se cruzó de brazos. ¿Y quién te nombró líder aquí? Esos serían Ruby y Jan, respondió Ren mientras sostenía otra hoja de papel. Parece que cuando formaron el gremio, eligieron a Jaune como maestro del gremio. ¿Lo hicieron? Mis ojos se abrieron cuando miré hacia Jan, quien solo se encogió de hombros en respuesta. Parecía un trabajo duro, dijo, e inmediatamente hizo estallar mi burbuja. Además, Rubes dijo que Jaune es el más líder de todos nosotros. Pensé que Pirra encajaba en eso, ya que ella era quien nos había comandado en el calabozo y también antes, cuando envió gente a buscar el contrato. La campeona solo asintió cuando miré hacia ella. En todo caso, parecía complacida con el desarrollo. No estaba seguro de serlo, pero me dio la oportunidad de intentar redimirme. Para demostrarles a los demás que se podía confiar en mí. Ren, necesito que averigües cuál es cada pieza de daño. Weiss, puedes ir con él. Pero en realidad quiero que intentes ver qué daño podemos ocultar, algo que quien quiera que envíen a revisar podría pasar por alto. De esa manera, podemos repararlo siempre que podamos. Pirra, empieza a ver qué se puede hacer con la carpintería, cualquier cosa que creas que puedes arreglar, inténtalo. No creo que puedas hacer nada peor de lo que ya está. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Weiss. Voy a echar un vistazo a esa tubería defectuosa, sonreí. Tengo la sensación de que podría hacer algo con ello. Después de todo, era metal. Mientras no faltara nada, podría fundir esa maldita cosa hasta convertirla en lingotes y forjar los míos propios. Superaríamos esto, fue un revés, tal como había dicho Pirra, pero no había manera de que dejara que estos imbéciles ganaran. Adelante, gremio, canté, extendiendo un brazo como lo habría hecho un comandante encima de un magnífico corcel. Mostrémosle al Trey con quien se están metiendo. Bueno, un capítulo un poco más pequeño de lo habitual debido a la Navidad y su caída. Tampoco fue beta de College Fall, ya que no iba a pedirle que pasara el día de Navidad revisando mi trabajo. Además, porque estoy enfermo por todas partes. Estoy seguro de que habrá preguntas sobre el carisma y cómo funciona, es decir, si es un control mental o no. Esperemos que el capítulo haya respondido algunas, pero no se preocupe, habrá más respuestas a medida que profundicemos entre quiénes son y cómo lo lograron. Pero como dije al principio, a veces hay razones por las cuales las cosas se ven mal y esto es una pista para ustedes. Sentí que muchas personas encontraron la pista y dijeron cosas como espera, eso es una tontería, ¿por qué harían eso? Pero en lugar de pensar realmente por qué harían eso, mucha gente simplemente asumió que yo, como autor, básicamente los había escrito de manera estúpida sin ninguna buena razón. Como si de alguna manera pudiera justificar de repente, todo el mundo es idiota. Tengan un poco de fe, chicos y chicas. Normalmente tengo un ángulo. Próximo capítulo, 9 de enero, Patreon.com/corazón.